Estamos en Quito 94.1 FM, Manabí 88.9 FM, El Oro 99.9 FM, Imbabura 104.7 FM y en Santo Domingo de los Áchilas 101.7 FM. En la nueva RCN. Ecos Today Radio presenta Business Trends con Claudia Arteaga. Buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Ecos Today Radio en el espacio de Business Trends. El día de hoy tenemos como invitado a Giovanni Rovi. Él es presidente ejecutivo de TrustPro, asesores de seguros. Con él vamos a hablar del tema seguros, que es un tema que nos involucra de una u otra manera absolutamente a todos. Hablamos de cerrar la brecha, cómo mirar el futuro de las aseguradoras y los asegurados en Ecuador, al ser usted, Giovanni, asesor de seguros, cómo entender la importancia. Usted tiene un perfil importante, es ingeniero comercial en sistemas de gestión de calidad, ha trabajado en el tema seguros desde el año 95, ha trabajado en aseguradoras y desde el 2013 es corredor de seguros y asesor de seguros. ¿Cómo enseñar a la población la importancia de tener un seguro? Fuera de micrófonos hablábamos seguro de salud, seguro de vida, seguro de vehículos, seguro de carros, de casas, de inmuebles, de todo aquello que involucra la vida diaria de todos los ecuatorianos. ¿Cómo tener esa cultura? Yo le decía, creo que el 2016 fue un eje que nos marcó por el tema terremoto de Pedernales, de toda la zona de Manabí, que sufrió todo el país, pero usted me decía, no aprendimos. La pandemia nos enseñó algo más. ¿Cómo sembrar y enseñar la importancia de tener cultura de seguros en el país? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Claudia. Para mí un honor estar acá y la gratitud es siempre a todos ustedes. Sí, lo que tú dices, efectivamente, en el Ecuador lo que nos hace falta es una cultura importante de seguros y esto se fundamenta en que debemos tener una base de educación. O sea, hablas tú del terremoto que tuvimos en Pedernales y yo te decía, sí, hubo el terremoto, tuvimos una gran cantidad de daños. Mira, si hablamos de daños solamente, y no por irnos muy lejos en el 2023, en Latinoamérica, no te voy a hablar solo de Ecuador, porque el riesgo de Ecuador es importante, todos sabemos a qué estamos expuestos. Pero en Latinoamérica hubo en el año 2023 como casi cerca de 30 catástrofes naturales, hablando solo del tema de catástrofes naturales, que llevaron a unas pérdidas de 15.000 millones de dólares y de esas pérdidas únicamente estuvieron aseguradas 5.000 millones de dólares. Es decir, solamente en catástrofes naturales, en ese aspecto, tenemos una brecha de asegurabilidad de 10.000 millones de dólares en Latinoamérica. En Ecuador, imagínate, después del terremoto, nosotros no experimentamos el efecto de realmente que tuvimos con el terremoto y los seguros de pymes directamente y de hogar para asegurar la infraestructura de nuestras casas no crecieron. Y hasta ahora tenemos un tema con una brecha importantísima de asegurabilidad. Yo te digo y te invito a que pensemos todos alrededor nuestro. ¿Qué tenemos asegurado actualmente? ¿Y cuáles son los riesgos que tenemos? O sea, esa es una parte importantísima. Nos podemos preguntar todos y decimos, ¿qué tenemos asegurado? ¿Nuestro carro? ¿Nuestra vida? ¿Tenemos un seguro de salud? Tenemos un plan que esté pensado en los estudios de nuestros hijos. Tenemos un plan que esté pensado en nuestra jubilación. Entonces son aspectos que efectivamente nos ponemos a ver y es que los riesgos están, la necesidad existe, pero no se nos pasa por frente a nosotros un aspecto en el que nos digan, oye, ¿por qué deberías estar asegurado o por qué tienes? En TrustPro nosotros decimos, te ayudamos a cuidar lo que más valoras. Y efectivamente es así. Ahora, tenemos ¿cómo que entrar en ese enfoque. Giovanni, que seamos conscientes de la susceptibilidad o de la posibilidad de que la vida se acabe antes de lo previsto, de que tengamos un accidente? Ninguna persona que se levanta una mañana quiere tener un accidente, pero todos somos susceptibles de, en el carro, bajando unas gradas, dentro de la propia casa,
la mayor cantidad de accidentes se dan en los hogares de los ecuatorianos y del mundo entero. Entonces, ¿cómo enseñar y esa cultura? ¿Cómo decir, a ver, hagamos un recuento de nuestra familia? ¿Quién se resbaló en una ducha? ¿Quién se resbaló en una escalera? ¿Quién se cayó en tal parte? ¿Quién se cayó de una cama? Porque a veces de pronto uno se enreda, puede caer y mala suerte, cae mal, se rompió un hueso. ¿Cómo mostrar lo susceptibles que somos a sufrir accidentes y que el seguro nos ayuda? Porque también hay el recelo de que está el seguro, uno paga el seguro, pero tampoco cumple a cabalidad con las expectativas de los asegurados. A ver, ahí hay dos cosas súper importantes que tenemos que mencionar. Primero, ¿cómo reflexionamos de cómo recapacitamos? Eso es con información, con educación. Y eso no es un tema solamente pero nunca del vemos ámbito privado. Alguien que nos diga, gracias al seguro logré recuperar mi carro, tuve pérdida total, yo fuera de micrófono, o sea, yo la he tenido y el seguro me ha ayudado y reconozco a los seguros, pero ¿por qué no hacer que las personas cuenten cómo les ayudó un seguro? Sí, es que esa es una parte importante que tenemos y ahí es donde entramos la parte de los asesores. ¿Por qué? Porque, a ver, yo te digo, al haber estado en los dos lados, en compañía de seguros y en asesor, el seguro es un contrato. ¿De acuerdo? Es un contrato que tiene unas condiciones y se cumplen en base a las que tú aceptaste. ¿Sí? Pero hay que leerse absolutamente todo el contrato. Pero no necesitas leerte tú. Para eso está tu asesor, quien tiene que transmitirte esa información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si existe un evento y tú aceptaste un contrato, la compañía de seguros tiene que responder en relación a lo que está en el contrato. Entonces, yo por eso me he negado siempre a decir la letra chiquita, porque ¿qué es la letra chiquita en los contratos? No, porque es un contrato que aceptaste. Ahora, sí, que de ahí en adelante... Todo, o uno claro, o su asesor. Exactamente, pero el tema está en que como no tenemos información y como nosotros tenemos una expectativa diferente, sin conocimiento, el momento en que tú tienes el evento, ahí es cuando tienes la reacción negativa. Pero yo, o sea, así como tú... que sabes y que te ha pasado casos buenos y casos malos, igual me han pasado a mí. Pero a veces son temas de experiencias que no estaban, o que estaban nosotros con una expectativa diferente frente a lo que realmente contratamos. Por eso, o sea, una persona puede mantener el tema de la relación, pero siempre es importante que se vaya asesorando de alguna manera para poder evitar estos aspectos, porque esos son problemas que te causan y de ahí es la negatividad de la imagen de los seguros. Ahora, tu asesor es quien tiene que decirte qué compañías son las que te van a ayudar y qué compañías son las que pueden causar problemas de servicio, porque efectivamente ese es el trabajo. Ahora, una pregunta. Uno toma un asesor por cada área de seguros, si yo tengo un asesor en el área de salud, un asesor en el tema de siniestralidad de vehículos, o ustedes con la empresa que lideran, cubren todos los ámbitos de los seguros. Uno puede hablar de seguros de vehículos, de salud, de casas, de siniestros, de empresariales. ¿Qué pasa también con los seguros agropecuarios? ¿Qué pasa si llueve o no llueve? ¿Hay seguro para eso? Claro. A ver, el asesor de seguros te puede ayudar en absolutamente todos los ramos. O sea, tú tienes que preguntar a tu asesor de seguros cuáles son los ramos que tiene aprobado con la superintendencia y en los que él está en la capacidad de asesorarte. Hay corredores de seguros, asesores. Yo les llamo asesores porque realmente somos asesores, no es que seamos corredores, realmente ese nombre a mí no me encaja, sino que lo que tenemos que hacer nosotros son asesores, en los que están especializados en uno o en otro ramo. Pero la sugerencia realmente es que tomen asesores en los ramos en los que ustedes necesiten asegurarse y en los que necesiten apoyo. Y eso efectivamente está en la capacidad. ¿Qué pasa con los seguros agropecuarios que me dices tú? El seguro agropecuario afortunadamente ha venido dentro de nuestro tiempo mejorando, cambiando, introduciéndose en nuestro país, pese a que nuestro país tiene un riesgo altísimo en ese aspecto. ¿Sí? Nunca sabemos si llueve o no llueve. Podríamos hablar seguros de temas eléctricos. ¿Va a haber luz o no va a haber luz? No sé si hay seguro contra eso. Tienes seguros de responsabilidad civil, pero que llueva o no llueva o que me quiten la luz y no, o sea, hay aspectos relacionados a los riesgos que puede causar eso, sí. Pero, como te digo, o sea, hemos venido progresando. Hemos venido ganando terreno en muchos aspectos, porque yo regreso al tema del seguro agrícola. El seguro agrícola en el país era dominado había una sola compañía de seguros que podía manejar el ramo. Ahora, con el crecimiento que ha tenido el ramo, y el crecimiento no se ha dado es porque se han aumentado los eventos, porque los eventos han venido siendo siempre igual.
Lo que pasa es que ya se ha introducido de alguna manera este seguro en nuestra gente y ya están considerando, ahora ya tenemos muchas más compañías de seguros que están dedicándose también a hacer seguro agrícola. Pero si ves, eso es un aspecto que se viene dando porque, o sea, o aprendemos a la fuerza, porque cuando nos roban la casa, nos robaron la casa sin seguro y nos damos cuenta y nos dicen, oye, pero si hubieses tenido un seguro, hubieses recuperado una parte importante de lo que pasó. Ahí recién nos damos cuenta que pudimos haber contratado. Pero ya, cuando tú contratas la póliza de seguro después de que te robaron, ya no te van a robar. Te vas a tener que esperar un periodo porque realmente un delincuente, y eso se ve dentro de las estadísticas, no regresa al mismo lugar. Entonces son cosas que pudimos prevenirlas, pero realmente esperamos a que nos pase para poder contratar. Ahora, ¿cómo entender lo básico que uno tiene que pagar? Cuando uno choca un vehículo, hay una parte del porcentaje que debe pagar. Cuando uno se enferma, hay un porcentaje que debe pagar. Cuando le roban la casa, hay un porcentaje que debe asumirlo la persona que sufrió el siniestro. ¿Cómo manejar eso y cómo negociar eso? A ver, esa es una parte importante de los seguros. O sea, siempre el asegurado tiene que asumir una parte de su riesgo. ¿Por qué es esto? Y eso se llama deducible. ¿Y por qué es esto? Porque también te da la parte de pertenencia y responsabilidad frente al riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, tú como propietario de tu patrimonio tienes que asumir una parte para incluso evitar una serie de circunstancias que se podrían dar. Fraudes y X aspectos que se pueden mencionar dentro del tema de seguros. El seguro es algo muy susceptible para el fraude, en lo que se tiene que tener cuidado, y es por eso que las compañías de seguros también tienen mucho cuidado en esos aspectos. Tú tienes que firmar un formulario de vinculación en donde digas dónde eres. La compañía de seguros tiene que conocerte a ti como cliente, porque no es solamente de que yo voy, me aseguro, porque existen una cantidad de fraudes y te digo, y nosotros como país todavía estamos nuevitos en el tema. O sea, yo te hablo de Europa, en donde ya está introducido totalmente la parte de la cultura de seguros. Entonces, el deducible nosotros tenemos que asumir, y es una parte que siempre está estipulada en la póliza. El momento que vas, tú contratas tu seguro de salud, te dicen, usted tiene un copago de $20, $15, $10, tiene que en un año un deducible de $100, $150, y después de eso comienza usted a recibir las atenciones. En el auto te dicen, tú tienes un deducible de X cantidad, de un X porcentaje. Entonces, esa parte siempre la vamos a tener que asumir nosotros, las personas, como asegurados directamente. ¿Por qué? Porque es la parte de nuestra responsabilidad de nuestro patrimonio directamente, para protegerlo también y para que sea un aspecto mutuo de protección. Porque el seguro no es para que te cambies del carro o para otro tipo de cosas, ¿no? Sino que es para que te protejas realmente. Ahora, Giovanni, ¿qué ocurre en el país? ¿Cuál es el seguro más vendido? ¿Qué cultura tenemos de seguros privados? Porque todos estamos, los que trabajamos, afiliados al Seguro Social. Eso tiene un punto. Tiene seguro de desgravamen, tiene cesantía, tiene una serie de elementos. Pero, ¿qué pasa con los seguros privados? ¿Cuáles son los seguros que más buscan los ecuatorianos? Se hablaba de que luego de la pandemia subieron los seguros de vida, pero ¿qué está pasando? ¿Y cómo incrementar esto que da tranquilidad a los ciudadanos de un país? A ver, en el Ecuador te digo, y te vas a sorprender, el seguro que tiene mayor porcentaje es el seguro de vida colectiva. ¿Y cuál es el seguro de vida colectiva? ¿Qué significa vida colectiva, por favor? Vida colectiva es el seguro que nosotros nos hacen contratar de desgravamen cuando sacamos un crédito. ¿Sí? Ese es el seguro más alto, el porcentaje de seguros más alto en el Ecuador. Ese está alrededor del 30% de la participación de seguros en el país es de vida colectiva. Entonces, pero ese es un seguro que prácticamente tenemos que tomarlo cada que nosotros recibimos un crédito de una institución financiera, ¿sí? Luego viene el seguro de vehículos, y el seguro de vehículos nosotros somos conscientes de que todavía no tenemos la cultura de seguros de ir y contratar mi seguro de vehículos, sino es porque en algún caso la financiera me pidió obligadamente que yo contrate el seguro para poder respaldar en el caso de que me suceda algo. Entonces, estamos empujándonos, o sea, todos los seguros están siendo tomados por nosotros porque nos están empujando a hacerlo realmente. Pero por iniciativa propia no lo estamos tomando, y es porque no estamos siendo conscientes de los riesgos a los que somos expuestos y de lo importante que es mantener un seguro y la protección que nos viene dando este aspecto. Entonces, ¿qué hay que hacer?
tenemos que seguir trabajando en este tipo de espacios. Ahora, si uno piensa que en el país hay problemas de trabajo, hay problemas de desempleo complicados, no se puede pensar en un seguro si uno no tiene trabajo, pero ¿cómo enseñar que quien o una familia que tiene qué tipo de recursos puede ya empezar a pensar en seguros que le garantizan mejores posibilidades futuras? Vani hablaba de seguros de educación, por ejemplo, para los jóvenes, saber que uno tiene un niño pequeño y debe de comprar un seguro para que éste le pague la universidad a su hijo. ¿Cómo enseñar eso y desde qué parámetros ustedes consideran que las familias ecuatorianas deben pensar en seguros? Las empresas es otro público diferente porque tiene otro tipo de análisis, pero ¿qué pasa con seguros que debe mirar la familia? A ver, la clave de contratar un seguro es mientras más temprano lo puedas hacer, en tu edad es mejor, por muchos aspectos. Primero por los costos son mucho más bajos cuando uno está más joven. O sea, conforme comienza a tener mayor edad es un problema más alto. Y llega una edad en que ya ni siquiera le reciben, si exacto, no tiene exacto. antecedentes en el seguro. Así es, o sea, ya llega un momento en el que una persona es inasegurable y lamentablemente en ese momento, y ahí es cuando nos ponemos a reflexionar, porque tenemos más enfermedades, tenemos más problemas, tenemos más necesidades y cuando ya queremos hacerlo, realmente es tarde. Entonces, mientras más temprano podamos hacerlo como núcleo familiar, es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la vida considero, dentro de lo que somos todos, tenemos 3 aspectos de prioridades que debemos manejarlas. ¿Cuál es la primera? Nuestros hijos, ¿no es cierto? Nuestros hijos y su educación como familia. La segunda es nuestra salud, la salud de mi familia y la nuestra. ¿Qué va primero, nuestros hijos o mi salud? Porque si a mí me pasa algo, tampoco atiendo a mis hijos. Pues. Sí, pero lo que pasa es que va de la mano. Esas prioridades tienes que manejarlas. Por eso te hablo yo de las 3 que tenemos, en las que tenemos que pensar. En los hijos, en la salud de nosotros y de nuestro núcleo familiar y de nuestra jubilación. Eso es lo que tenemos que pensar. O sea, en nuestra vida esos son los tres parámetros en los que deben guiarnos para alrededor de eso ir viendo cómo nosotros manejamos para estar tranquilos al final. Entonces, ¿qué tipo de pólizas tienes que manejar en estos aspectos? Depende de cómo, de tu nivel económico y de lo que tú alcances a pagar. Pero piensa primero en estos 3. De luego, sí, tu carro, tu casa, el negocio, como tú dices, en el caso de emprendedores, también tenemos que pensar en esos aspectos porque esos son aspectos de protección directamente. Entonces, todo es asegurable. O sea, a nosotros se nos hace extraño, es porque es un tema que no lo comenzamos, no lo conversamos, no lo comentamos, no lo conocemos. Pero cuando ya tú te introduces en estos aspectos y te das cuenta evaluando riesgos, te das cuenta que tienes riesgos de todo. Profesionales, en riesgos en tu hogar, en riesgos en tu empresa, riesgos de accidentes, o sea, hay una cantidad de riesgos de catástrofes naturales. Entonces hay una cantidad de riesgos a los que estamos expuestos nosotros acá. El riesgo de robo, porque somos un país que lamentablemente estamos complicados también dentro de ese aspecto. Entonces tenemos que ir evaluando prioridades, como yo lo dije, y de acuerdo a eso tenemos que ir designando una parte del presupuesto para ir sosteniendo estos aspectos. Mientras más temprano lo hagamos, de verdad que va a ser mucho mejor, porque es una ayuda importantísima. ¿Qué ocurre, Giovanni, con las empresas ecuatorianas? ¿Las empresas están trabajando con seguros? La gran cantidad de empresas que tiene el país, ¿tiene seguros? ¿Qué tipo de seguros tiene? ¿Qué nos falta en el mundo empresarial? Es igualito, porque como te digo, esto se replica en general. Las empresas grandes, por supuesto, porque incluso hay algunos aspectos que por políticas internas, por gobierno corporativo, por la ley también, tienen que tener contratados seguros. Pero si tú ya hablas de un nivel más corto, no tenemos asegurados. Las pymes no tenemos asegurados. Empresas que están creciendo de una manera importante tampoco tenemos una gran cantidad de seguros. Y es porque estos aspectos no los tenemos considerados dentro de nuestro presupuesto de manejo como empresa. Entonces, administrativamente incluso, la dirección de la empresa no tiene mucho enfoque en este tema. Y es que el país nos presiona a tratar de acortar estos temas siendo fundamentales para el desarrollo. Entonces, un emprendedor debería apalancarse fuertemente dentro de los seguros para poder ir creciendo a futuro. Mira, tenemos pólizas tan importantes que no conocemos, que son como por ejemplo, las pólizas de directores y administradores. Una póliza de directores y administradores es la que cubre a todos los gerentes, directores de las empresas por
en general, errores de buena fe que tengan en relación a su empresa directamente. Si por algún aspecto, por un error de buena fe, tomaron una decisión que el resultado fue negativo y se fue en contra de su patrimonio, entra a trabajar esa póliza. Es que tampoco ¿Sí ves? existe la conciencia de que un representante legal, cuando firma un documento, también es parte involucrada si hay alguna dificultad. O sea, responde de manera directa, no como empresa, sino como la persona que es. Claro, no, sí, pero justo para eso sirven esta póliza, porque te protegen a ti como representante legal en el aspecto en que tu colaborador no hizo algo y por la ley te cayó la multa a ti directamente. Existen estas pólizas, pero como te digo, no tenemos la cultura realmente y tampoco es que hemos hecho mucho por informar. Y te digo, y te repito, esto no es un tema solo de la empresa privada. La empresa privada hace lo que puede y tiene un alcance y llega a un segmento. Pero esto es un tema, si nosotros queremos cambiar como país, tenemos que hacerlo todos, desde abajo, desde la base. Y esto tiene que ser una parte de cultura que también tiene que involucrarse el gobierno en sí para que todos conozcamos. O sea, tenemos que, si queremos desarrollar, si queremos crecer, si queremos ser un país grande, tenemos que comenzar a establecer bases que nos permitan hacer eso. De lo contrario, no, porque se cuenta a unos niveles y para los otros niveles esta información es totalmente escasa. No lo conocemos. Si evaluamos el sector, ¿qué deberíamos hacer como país? ¿Cómo educar a la población para que tenga cultura de seguros? ¿De quién depende? Como ustedes, como asesores, como broker, como corredores, que es el término que no le agrada a Giovanni, ¿cómo lograr que la ciudadanía aprenda y sea consciente de la importancia de tener seguros? Ayudándonos mutuamente. O sea, este tema es un tema de transmisión. Tenemos que hacer un sistema que nos permita transmitir la información a todo nivel, pero colaborándonos mutuamente entre sector público y sector privado. O sea, el gobierno con todas las personas que involucramos del sistema de seguros privado en el país, tenemos que hacer eventos y segmentos que permitan ir transmitiendo estos aspectos. Mira, me hiciste acuerdo del SOAT, por ejemplo. ¿Sí? Cuando el SOAT se introdujo acá en el país por una presión del sector privado, ¿correcto? Uh-huh. Una vez que se introdujo el SOAT, perfecto, funcionó 2 años. Obviamente tienen una curva en la que la gente tiene que aprender a reclamar. Los primeros años las compañías de seguros no pagaron muchos reclamos, pero hasta ahí se conocía, la gente sabía, tú hablabas en la calle y todos conocían. Pagaba la matrícula del vehículo sabía que pagaba el SOAT, punto. Sí, pero ahora tú pagas y no sabes qué pasa con ese tema. No tienes información abierta para saber cuánto es los límites que te cubren, qué tienes que hacer. Eso lo hacía el sector privado en su momento cuando manejaba el sector privado. Entonces, este tipo de fusiones y de acuerdos tiene que existir, porque el seguro agrícola también es un seguro que tiene que ser empujado y potencializado desde la parte gubernamental para que conozcan, porque ¿a qué segmentos va? El primero que debe manejar seguro agrícola es el Banco Nacional de Fomento, el denominado ahora BAN, BAN Ecuador. Por supuesto, claro que sí. Lo hacen en una parte, pero el conocimiento realmente dentro del agricultor no es amplio. O sea, si nos ponemos a conversar... Su conocimiento no es amplio, pero su experiencia es real. Ha perdido X número de cosechas o porque llueve o porque no llueve o por diferentes tipos de fenómenos hidrometeorológicos fundamentalmente. Uh-huh. Pero si ya sabemos que tiene la experiencia, ¿cómo enseñarle la importancia de tener un seguro para que le proteja en ciertos momentos? Con eventos en donde podamos transmitir esa información. O sea, tenemos que transmitir porque es un tema de conocimiento, es de información. Así como se hacen foros en donde se comentan cualquier tipo de temas, tiene que haber ese mismo tipo de espacios para que también podamos transmitir esta información. O sea, te digo, el sector privado está haciendo el trabajo en estos aspectos, pero se necesita que todos nos involucremos para poder llegar más, para tener un alcance más importante, porque es necesario, es sumamente necesario. Ahora, hablábamos de que un punto de inflexión fue la pandemia en seguros de vida y otro tipo de seguros. Los ecuatorianos, y podríamos decir el mundo entero, aprendió de manera muy dura al comprar pólizas de seguros de vida. ¿Qué pasa luego que han pasado ya algunos años? La pandemia fue 2020, tuvimos problema 21, 22, estamos en el 24. ¿Se mantienen esas personas que compraron sus seguros de vida? ¿Se mantienen en ello? ¿Ha crecido más? ¿O qué ocurre en el país? ¿Cómo va la tendencia en general en seguros? A ver,
el seguro de salud sí tuvo un crecimiento importante después de la pandemia, porque obviamente necesitabas atención y hubo muchas cosas que llevaron al crecimiento, y también obviamente subió la siniestralidad en las compañías de seguros que se dedican al ramo de asistencia médica. Hasta ahora se mantienen. ¿Por qué? Porque en el tema de asistencia médica tienes una particularidad, que tú contratas un plan y tienes que quedarte con el plan y tienes que aguantar el plan, porque si te quieres cambiar a otra compañía de seguros, tienes un problema en las preexistencias. Y esto también es otra cosa que, mira, regresamos a lo que hablamos hace un rato, que tienes que contratar temprano los seguros. Porque, sí, pero si contrato temprano el seguro, tengo más preexistencias. Pero, ok, tienes más persistencias, pero tienes que contratar con una compañía que te dé la tranquilidad de que vayas manejando esos temas bien. O sea, aquí a la final te terminas casando, porque si te cambias, te va a cubrir el resto de ahí en adelante, pero las persistencias van a tener un límite de cobertura, Quisiera, ¿no es cierto? para que nos escuchen, quienes nos miran a través de la web, quienes nos miran a través de RCN, quienes nos están escuchando, ¿qué significa una preexistencia y qué cuidados hay que tener cuando uno contrata un seguro de salud para su familia, para sus hijos a nivel personal? Perfecto. Qué bueno que preguntas eso. Sí, realmente, porque a veces nos comenzamos a conversar nosotros y realmente la gente no nos puede estar entendiendo. ¿Qué es una preexistencia? La preexistencia es las enfermedades que nosotros ya las tenemos. O sea, el momento en que yo contrato un seguro de salud, el seguro de salud tiene una limitación para las enfermedades que ya tenemos nosotros, ¿correcto? Y las coberturas totales comienzan a aplicarse para las nuevas enfermedades o para las nuevas atenciones que uno vaya recibiendo después de la contratación del seguro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y a lo que íbamos los dos es, si yo ya contraté un seguro con una X compañía, en un X plan, ya me hicieron atenciones de enfermedades, hablemos en mi caso hipertensión, ¿correcto? Entonces, yo ya por mi hipertensión tengo que sujetarme a esa compañía de seguros y ese plan, porque si contrato otro plan, me van a decir, ¿usted tiene preexistencia? Sí, soy hipertenso. Ah, ok, bueno, su hipertensión tiene un límite de cobertura y no va a tener el total del plan. Y además la hipertensión genera tales y tales cosas. ¿Qué pasa con quienes tuvimos o tuvieron COVID? ¿Les genera una preexistencia en el campo respiratorio o no? Pregunto porque esta pregunta nos vamos a hacer todos. Bueno, el COVID no está, o sea, el COVID no está considerado como una enfermedad preexistente directa. O sea, tú tuviste COVID, pero no es que se ha determinado que después te enfermaste del pulmón y era consecuencia del COVID. O sea, ese aspecto enfocado directamente como preexistencia no se lo toma de esa manera. ¿Correcto? Eso va a generar tranquilidad, el saber que si tuve COVID no significa tener persistencia. Sí, ahora si tuviste COVID y el COVID te dio una enfermedad en los pulmones y después de eso recién ahí te quieres asegurar, no tienes de preexistencia el COVID, tienes de preexistencia la enfermedad del pulmón, ¿sí me entiendes? O sea, esa es la diferencia ahí en ese tema. Yo ya tengo una enfermedad de pulmón y ya me estoy asegurando con una enfermedad preexistente. ¿Sí? Entonces, así es como funciona este tema. Y por eso es importante, y a eso agrégale, que la atención en el Seguro Social no nos garantiza darnos una tranquilidad para que el momento en que tengas una emergencia o un problema grave o una hospitalización, tú digas, perfecto, yo tengo mi Seguro Social y con eso estoy tranquilo en ese aspecto. Entonces, todos esos pero muchas veces podemos decir, al menos tengo el seguro social. El problema son la gran cantidad de ecuatorianos que no tienen tampoco seguro social. Bueno, eso ya es un agregado adicional. Imagínate, no tenemos seguro privado, no tenemos seguro social. Realmente el efecto es complicado y es negativo en relación a cómo podemos nosotros salir de esos aspectos. Pero ahí va, o sea, yo te digo, el tema es tan importante en la contratación de seguros que de verdad, como ecuatorianos, nosotros tenemos que pensar muy seriamente en que estos temas tienen que irse adentrando dentro de nuestra cultura directamente. ¿Cuál es el país en el mundo que mayor cultura de seguros tiene? Hemos hablado de Europa, hemos hablado de otros lados, pero ¿qué país tiene mayor cultura de seguros y la gran cantidad de su población se siente o está protegida? Ahí me tomaste la lección, te digo, Claudia, directamente en Europa realmente es un continente que
ha venido liderando estos aspectos de seguros, pero para darte un país exacto no te podría decir cuál es el que tiene más cultura en este tema. Pero normalmente, o sea, sí son países de tercer mundo que ya la gente está dentro de ese tema. O sea, tú tienes ejemplos, por ejemplo, digamos que viene gente del exterior, de Europa, directamente acá, y ellos viajan con seguro, llegan a su casa, piden que tenga la casa asegurada, piden que su auto esté con seguro, pero es como parte de su cultura, ¿sí ves? ¿Por qué no aprendemos los ecuatorianos? ¿Y por qué viene la pregunta? Muchos ecuatorianos quieren viajar y hasta migrar al viejo continente, Europa. No hay forma de que den visa si no tiene seguro, porque no entienden de que el seguro de viaje, y nos debe enseñar eso, a tener seguros en diferentes aspectos de la vida diaria. ¿Por qué no aprendemos si para sacar una visa sí sacamos seguro y después nos olvidamos? Es falta de prioridad y desconocimiento. O sea, como te digo, como no tenemos nosotros esto en la mente, para nosotros no es importante el tener un seguro o contratar un seguro. Y eso es lo que nos lleva, o sea, si me obligaron, efectivamente tengo que hacerlo. Y mira, tú dices, me obligan a que yo tenga un seguro. Claro, te obligan, porque si no te hubiesen obligado, te vas a Europa sin seguro. Y es así. Sí, pero ¿por qué también, y otra pregunta ya para terminar, es por qué seguros como los seguros de vehículos han decrecido cuando ahora no solamente por choques o siniestros, sino también el tema de seguridad, seguro de robos, que viene todo en el mismo paquete? ¿Por qué decrecen si la inseguridad lamentablemente ha crecido? Mira, y te digo, o sea, me hiciste una pregunta que es súper importante porque el seguro de vehículos no es que ha dejado de crecer porque la gente no ha querido asegurar por la cantidad de riesgos. El seguro de vehículos se ha venido controlando desde las aseguradoras la suscripción y la aceptación de los riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la siniestralidad es el ramo que mayor siniestralidad tuvo el año anterior. Entonces, al ser un negocio, también para la compañía de seguros, ellos también tienen que ir regulando su resultado. Y al regular su resultado, el seguro de vehículos es un seguro que da muchas pérdidas. Entonces, el año anterior, tú no sé si lo viste, pero existieron algunas compañías de seguros que limitaron marcas de vehículos. Entonces ya porque tenías un auto de marca X, Y, Z, ya no podía ser asegurado. Y vivías en X zona del país, me imagino. Sí, hay muchos aspectos que son analizados dentro del riesgo para poder. Entonces, y que tu kilometraje no supere tanto. No quiere seguros, sino porque las aseguradoras han puesto límites. Sí, hay muchos aspectos en ese sentido. Y así se va regulando algunos ramos. Entonces, en el seguro de vehículos es un tema particular. Lo que te menciono, porque efectivamente el crecimiento se lo detuvo realmente, y eso fue así. O sea, ya no habían autos en los que en un momento dejaron de asegurarse por su alta siniestralidad, y esperaremos y ya seguirán ingresando si las compañías de seguros, de acuerdo a sus estadísticas, dirán sí, ahora yo realmente voy a recibir de nuevo estos temas. Son temas muy importantes e interesantes. Queremos agradecer a Giovanni Rovi, quien es el presidente ejecutivo de Trust Pro, asesores de seguros, con quien hemos hablado sobre toda la enorme gama de seguros que existen. Vemos que Ecuador está en deuda. Tenemos que aprender más de seguros, y lo que él decía, tenemos que pensar en seguros para nuestros hijos, seguros de salud, seguros de educación, en seguros para nosotros, tanto de salud, vida, jubilación, y también asegurar nuestros bienes. Así es que es algo que tenemos que aprender, tenemos que tener una cultura de seguros para tener un futuro más seguro y más tranquilo, aunque sea reiterativo decirlo. Así es que nuevamente gracias a Giovanni Rovi y a ustedes que han estado con nosotros aquí en Business Trends en Ecos Today Radio. Nos vemos en 7 días más. Ecos Today Radio. Todas las empresas pueden iniciar y recorrer el camino hacia la excelencia. Nuestro instrumento de medición de ambiente laboral es el más utilizado en el mundo hace más de 30 años, que ayuda a conocer cómo se sienten tus colaboradores y qué necesitan